Y desde el día 1, desde su discurso inaugural, usted sí nos habló que el cóndor para volar necesitaba el ala derecha, izquierda, puro bla bla, como siempre habla. Estamos pues perdidos. Estamos perdidos. Estamos perdidos, pues. No somos vicepresidente del país, querido pueblo de Bolivia, y queremos decirlo, ¿no? Hoy Bolivia no tiene un vicepresidente. Hoy la Asamblea no tiene un presidente nato. Eso es lo triste, señor David Choquehuanca. Usted, presidente, es el verdugo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Usted, presidente, ha decidido ponerse la camiseta de los autoprorrogados usurpadores y ha decidido traicionar al primer órgano legislativo y a la Asamblea Legislativa a la que supuestamente usted representa. Metafísica, estéril y embustera. Pero su presidente comenzó con la confrontación más fuerte, más intensa, al punto que ya no solamente está confrontado con la oposición tradicional al masismo, también está confrontado con sus propios colegas, compañeros masistas. Esto es Cabildeo Digital. Cacho, ¿qué pasó en el Parlamento? No pasó nada. No pasó nada, efectivamente, Amalia. Se suspendió la octava sesión del Pleno de la Asamblea Legislativa porque no se pusieron de acuerdo en quiénes deberían conformar una comisión que se queda cuando los parlamentarios se van de vacaciones, porque tienen 2 vacaciones en el año, a mitad de gestión y al final cuando es la época navideña. En el proyecto de resolución dice que mientras dura el receso, por la situación que está atravesando el país, por la emergencia de manera excepcional, las comisiones mixtas para garantizar la selección para las autoridades judiciales continuarán trabajando. Pero si no hay nombres para la comisión, yo voy a estar obligado a sacar un comunicado estableciendo las fechas del receso, indicando además que las comisiones siguen trabajando y que los presidentes de ambas cámaras ya asumirán en caso de alguna emergencia. ¿Ya? No están dadas, no están dadas las condiciones para seguir llevando adelante esta sesión. No están dadas las condiciones, porque no hay lista de personas para que conformen. Hermanos, como no están dadas las condiciones, hermanos, se suspende esta sesión. Buenas noches. Como no hubo nombres, listas para que conformen esta comisión, David Choquehuanca prefirió suspenderla y por tanto la octava sesión quedó en nada y más bien se quedó convalidada la séptima sesión, la que presidió Andrónico Rodríguez, y sobre qué hay plazos. Se espera que hasta este jueves tenga que promulgar el presidente Luis Arce las leyes que se sancionaron en esa sesión. De lo contrario, vuelve al seno de la Asamblea y tendrá que ser el vicepresidente el que las promulgue o convoque a una sesión. Ya verán cuál es el mecanismo. 2 cosas que me llamaron la atención de esta sesión. Uno, que David Choquehuanca no es que avaló la sesión presidida por Andrónico Rodríguez, donde se aprobó una ley que inhabilita a los prorrogados. No es así, sino que dijo
que esa ley está pendiente de la decisión de sus magistrados prorrogados. Dijo, esperemos la respuesta del Tribunal Constitucional, de tal modo que el Tribunal Constitucional se pronunciará y anulará la ley que a su vez los anula a ellos. Parece trabalenguas, pero es así. Pero también, presidente, estuvimos aquí presentes el jueves 6 de junio a pesar suyo. A pesar suyo porque, presidente, el rol que usted ha jugado en todo este conflicto institucional ha sido, por decirlo menos, vergonzoso. Usted, presidente, ha permitido que atropellen y nos golpeen y nos pateen en el piso como Asamblea Legislativa Plurinacional, y en ningún momento hemos escuchado una voz de defensa de la institucionalidad de la Asamblea Legislativa, de la cual supuestamente usted es la cabeza y usted es quien representa al órgano legislativo como presidente nato de la Asamblea. Y desde el día 1, desde su discurso inaugural, usted sí nos habló que el cóndor para volar necesitaba el ala derecha, izquierda, puro bla bla, como siempre habla, metafísica, estéril y embustera. Pero su presidente comenzó con la confrontación más fuerte, más intensa, al punto que ya no solamente está confrontado con la oposición tradicional al masismo, también está confrontado con sus propios colegas, compañeros masistas. Pura confrontación y más confrontación. Y cualquier economista sabe, como lo saben los economistas de las calificadoras de riesgo, como lo saben los economistas de los organismos multilaterales y lo saben los economistas del Fondo Monetario, que la incertidumbre política genera también incertidumbre económica. Y eso ahuyenta las inversiones, eso encarece los créditos, eso profundiza la crisis económica. Y ustedes, presidente, ¿a qué cuernos están jugando aquí? Lo triste y lamentable es, señor David Choquehuanca, que usted va a ser recordado como uno de los peores presidentes que tuvo la historia del país en el periodo democrático. Usted ha vivido todo este periodo en la clandestinidad, en la oscuridad, en el suburbio, ¿no? Usted es el autor de que ninguneen a la Asamblea. Usted es el directo responsable de esta humillación de la Asamblea. Usted en todo este tiempo no ha tenido la capacidad de elaborar la agenda legislativa. O dígame, ¿qué agenda legislativa tenemos? Hemos trabajado en base a la improvisación. Usted no ha tenido la capacidad de dirigir, coordinar el trabajo del Senado y de diputados. Es bueno, señor David Choquehuanca, que las personas sean recordadas por cosas positivas, por las huellas que deja, pero usted va a ser recordado como un elemento negativo por la historia y la democracia del país. Y la segunda cosa que me llamó la atención es que un diputado del arcismo levantó la mano y propuso prohibir el hablar en el Parlamento, que se suspenda en esa sesión la posibilidad de hacer uso de la palabra. Ya es lo último, ¿no? El Parlamento en sus funciones está clausurado. Las puertas están abiertas, diputados, senadores entran y salen, pero ya no funciona como tal. Le han quitado las facultades legislativas, las facultades de controlar al Ejecutivo y pedir informes, y ahora hay uno que pide que ya no hablen. Es lo último. Me parece que por ahí apunta la intención del gobierno. Choquehuanca es funcional al interés de Arce Catacora de quitarle todas las funciones al poder legislativo. La institucionalidad está quebrada. Ahora, junto con esto, hay buenas noticias. Tribunal Electoral. Cacho. Sí, una precisión. El parlamentario que hizo uso de la palabra en realidad pidió la suficiente discusión. Es un mecanismo parlamentario. Cuando se agotan, digamos, el debate, alguien pide, dice, dejemos de hablar ya tanto, vamos a la votación. Eso significa suficiente discusión. Pero es que no había una discusión, Cacho. Lo propuso antes de empezar la discusión. Entonces,
es coartar el derecho de expresarse en la propia Asamblea Legislativa, donde la función es el hablar, es el discutir. Bueno, es mi criterio. Sí, han debatido 3 horas sobre la nada, y cuando ya estaban por empezar los temas agendados es que se suspendió la sesión. Pero hubo 3 horas de cacareo de los parlamentarios que participaron ayer en el pleno de la Asamblea. Desde ese punto de vista, ¿cómo ha sido capaz usted de enviar a estos sicarios delincuentes autoprorrogados la ley que se aprobó acá, 2 leyes en consulta? ¿Cómo es posible que usted haya hecho eso? Obviamente, cuando decimos que las piedras hacen el amor, o hay que entrar 40 días en cuarentena antes del día, estamos pues perdidos. Estamos perdidos, pues. No somos vicepresidente del país, querido pueblo de Bolivia, y queremos decirlo, ¿no? Hoy Bolivia no tiene un vicepresidente. Hoy la Asamblea no tiene un presidente nato. Eso es lo triste, señor David Choquehuanca. Claro, si somos presidentes de país Alicia las Maravillas, obviamente estamos en otro mundo. Pero qué triste es recordar hoy que Jáuregui dice que usted puede ejercer una función dual. ¿A qué está diciendo con eso Jáuregui? Que usted es Superman, Sambo, Terminator, que puede utilizar todos los cargos, que es hombre araña, ¿no? El artículo 12 es claro: independencia de poderes. No voy a leer por el tema del tiempo, pero además, presidente, por el tema del tiempo, seguramente otra colega dice, tiene que haber bastón de mando, ¿ah? Bastón de mando. Ahora dice dual. Por favor, el día de hoy, señor David Choquehuanca, he presentado una denuncia. Lo emplazo a que conformemos una comisión mixta para investigar esta denuncia terrible en EMAPA, donde su hijo de Lucho Arce, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, vendió a EMAPA por más de 18 millones de bolivianos. ¿Qué privilegio tiene ese sujeto para vender a EMAPA cuando los pequeños productores no pueden vender? Lo emplazo, señor David Choquehuanca. Obviamente no lo va a hacer, porque su hijo también joven se compró un domicilio, creo que con más de $300,000. Díganos cuál es la receta para salir de la pobreza. Díganos cuál es la receta para... Usted, presidente, y a pesar suyo, hemos estado aquí para aprobar el proyecto de ley 075, en el que esta Asamblea ha cesado en sus funciones a los autoprorrogados de los altos tribunales de justicia. Esa sesión del jueves 6 de junio, presidente, se la ha hecho a pesar suyo y a pesar de todos quienes hoy son funcionales y cómplices de esos usurpadores autoprorrogados que están ahí en los tribunales en Sucre para responder y ser funcionales a los objetivos políticos del gobierno del presidente Luis Arce. Y usted, presidente, es parte protagónica de ese grupo de funcionales cómplices que están socapando a estos autoprorrogados en desmedro de la institucionalidad democrática y de la institucionalidad de esta Asamblea. Desde Comunidad Ciudadana se lo hemos dicho públicamente y se lo volvemos a reiterar. Usted, presidente, es el verdugo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Usted, presidente, ha decidido ponerse la camiseta de los autoprorrogados usurpadores y ha decidido traicionar al primer órgano legislativo y a la Asamblea Legislativa a la que supuestamente usted representa. Por eso, presidente, denunciamos este hecho a los bolivianos y bolivianas, porque usted, presidente, no representa lamentablemente
y no está a la altura de esta Asamblea Legislativa Plurinacional. Usted ha sido un presidente ausente en los momentos más difíciles de crisis en los que esperábamos y aguardábamos que nuestra cabeza y nuestro líder institucional levante la voz. Y usted no lo ha hecho. Pero, presidente, a pesar suyo y a pesar de quienes hoy son funcionales a los autoprorrogados, le queremos decir con absoluta contundencia: la decisión asumida el jueves 6 de junio es una decisión legítima, democrática, institucional, y que ningún autoprorrogado, ningún tribunal va a poder desconocer, presidente. Nadie les cree nada. No les cree nada. No les cree esta farsa que están queriendo armar aquí en el Parlamento, cuestionando si la anterior sesión de la Asamblea era válida. No les creen nada. Entonces, presidente, aquí no sé por qué me da un solo minuto, pero termino. Dejen la farsa, piensen en la patria, piensen en el pueblo boliviano, y lo que necesitamos aquí es que reconozcan que son minoría en el Parlamento, porque son minoría en la calle, y tienen que comenzar como gobernantes electos a construir consensos políticos en el Parlamento y en el país para darle soluciones al pueblo boliviano. Dejen la farsa, que se ve muy ridículo, presidente. Estuvimos aquí presentes a pesar suyo, presidente, porque vergonzosamente usted ha optado por no defender la institucionalidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional y ha optado por ponerse la camiseta de los autoprorrogados usurpadores que desde el 2 de enero están vergonzosamente y delincuencialmente en los altos tribunales de justicia. Con relación a la decisión del Tribunal Supremo Electoral, hay dos cosas que ocurrieron en la pasada jornada. La primera tiene que ver con que se ha propuesto adelantar las elecciones del 2025 de octubre a agosto del próximo año, preveyendo que va a haber una segunda vuelta, que casi es inevitable la realización de una segunda vuelta. De que por una cuestión técnica y lógica, tenemos planificado que para el año 2025 las elecciones generales presidenciales, la jornada electoral, cuando vayamos a votar todos los bolivianos por el futuro presidente, será a mediados de agosto del año 2025. ¿Por qué? Obedece a una cuestión técnica. Si a mediados de agosto del 2025 no se eligiera, no hubiera un ganador claro, que haya tenido 50% más un votito, o que no haya logrado la diferencia del 10% del primero respecto del segundo, entonces habrá segunda vuelta, y la ley prevé que debe hacerse después de 60 días, y eso nos permitiría llegar al filo con la transición del 8 de noviembre del 2025 con el futuro presidente o presidenta y futuros legisladores. Nosotros estamos convocando como postura institucional, como TCE, como órgano electoral, a una alta cumbre de alto nivel con los representantes de los partidos políticos. Bolivia tiene 11 partidos políticos. Además, se va a convocar a las presidencias de la Cámara de Diputados y Senadores con el objetivo de discutir la anulación de las elecciones primarias. Vamos a gastar una cifra módica de 35 millones de bolivianos. Entonces, han decidido esto, y todavía veremos si al próximo año, también en abril, se realizan las elecciones primarias, ¿no? Entonces, para esto hubo una segunda iniciativa de parte del Tribunal Supremo Electoral, que es convocar una cumbre de partidos y de órganos del Estado para el 3 de julio, una cumbre que le han llamado Encuentro por la Democracia, donde se va a definir este ciclo electoral, ¿no? O sea, qué va primero, qué va segundo, cómo se hacen las cosas, cómo uno se tropieza una cosa con la otra. Entonces, entre políticos y representantes de los órganos legislativo, electoral y ejecutivo, se va a tomar definiciones el 3 de julio en esta cumbre, que todavía no se sabe el lugar donde se va a realizar, pero todo es previsible que sea aquí en La Paz.
Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.